Bien. Bueno, trataremos ¿cuál es el objetivo de este evento? Lo hemos abierto, normalmente este evento de aprendizaje, ese es el evento de cierre de un ejercicio que hicimos con los colegas en Colombia, y trataremos queríamos compartir también con otros colegas que nos han pedido poder saber más de lo que ha pasado en Colombia, entonces por eso lo hemos transformado en un evento abierto. Será una conversación muy fluida, la idea es que nos imaginemos como que estuviésemos en una conversación de sofá, y la idea es poder dar como cierre, pero a la misma vez recoger y compartir la retroalimentación de los participantes del ejercicio de iteración que hicimos en Colombia, con el fin de adaptar, mejorar el manual de campo en forma colectiva. A la misma vez, con esto pretendemos seguir comprometiéndonos con un proceso formativo y acompañamiento durante el transcurso del testeo. Para los que no están familiarizados, los que no han estado en el proceso, se preguntarán qué es el manual de campo, de qué va la iniciativa, etcétera, 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 lo iremos respondiendo. Para también, a los que me conocen, saben que yo peco de informal, nunca me refiero con nombres ni posiciones, absolutamente a corto, les doy apodos, o sea, un desastre. Entonces, cada quien que vaya a hablar por primera vez, agradezco muchísimo que se introduzca con su nombre, su organización y su rol, para que también la gente conozca y no se quede solamente con mis referencias de Lina, Cami, Nico, Javi, etc. Bien, damos por comienzo, bueno, me presento, perdón, soy Jimena Peroni, soy de Cascar, estoy acogida por la Federación, y particularmente un gran porcentaje de mis términos de referencia es apoyar también al sector de alojamiento, de manera de que pudiésemos fortalecer componentes de programación basada en mercado en los mercados de arriendo. Sin más, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a preguntarles a los diferentes colegas del sector de alojamiento y del movimiento por qué se ha decidido o por qué el foco en mercados de arriendo. Y le dejo la palabra al sector de alojamiento y a la federación, a las colegas de la federación. Muchas gracias, Jimena. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Denise Solís, trabajo con la Federación Internacional de la Cruz Roja. Soy el punto focal de alojamiento para temas de preparación y respuesta a emergencia en todas las Américas. Entonces, para nosotros ha sido muy importante ser parte de este trabajo, no solo porque el desarrollo de la implementación de asistencia para alquiler no es nuevo para el movimiento en las Américas, se ha venido desarrollando desde el terremoto de Haití, de manera más formal, el terremoto del 2010, no el que pasó recién. Y sin embargo, no se ha implementado tanto como se hubiese querido durante los últimos 10 años por falta de herramientas que le permitan al personal que está implementando respuestas de emergencia desarrollar este programa con facilidad. Es por eso que ha sido fundamental el poder ofrecer una guía paso a paso junto con esta herramienta que se está trabajando ahora, que es la evaluación de mercados, para no solo saber cómo ofrecer, sino también buscar acceso a servicios considerando las normas mínimas humanitarias. Esperamos que con esas herramientas que se están creando y la abogacía adecuada, cuando se piense en ofrecer apoyo desde el sector de alojamiento, se piense más allá de lonas plásticas, de campamentos, de construcción de vivienda, sino también se busquen oportunidades de alojamiento a través de prestación de asistencia para el alquiler. Les doy la palabra a Lucía, mi colega. Adelante, Lucía, por favor. Muchas gracias, Denise. Hola a todos y todas, un gusto estar aquí. Mi nombre es Lucía Steinberg, soy la delegada regional para las Américas de transferencias monetarias con la Federación Internacional de la Cruz Roja. Y para añadir un poquito lo que decía Denise, pues lo que ella ha comentado está en línea con la estrategia de la Federación de promover las transferencias monetarias, ¿no? El objetivo para nosotros es llevar esta modalidad de asistencia más allá de la respuesta de emergencia, para que permita apoyar en todas las situaciones, incluyendo estrategias un poquito más a largo plazo, como el apoyo al alquiler. Bueno, además, a pesar de la experiencia del movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en transferencias monetarias en la región de las Américas hasta ahora, ha estado bastante vinculada a medios de vida.
Y con esta guía y herramientas se operacionaliza su uso en otros sectores de forma muy concreta, lo que nos parece fundamental, abriendo la puerta a conversaciones sobre programación basada en mercados más allá de los cupones y el efectivo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Yo soy Javier Parra y formo parte del Consejo Noruego para Refugiados. Y como ven ahí todo el branding, hago parte del coliderazgo del sector de alojamiento en el marco de la plataforma del R4B o la respuesta para refugiados e inmigrantes provenientes de Venezuela. Desde el sector, bueno, algunas cifras que ya muchos de ustedes conocen, donde más de 6 millones de personas de Venezuela han tenido que dejar su hogar atrás. La gran mayoría de estas personas al final han buscado una opción de alojamiento que se enmarca en el arriendo. Y si bien los socios que hacen parte de la plataforma consiguieron en el 2021 llegar a más de 280.000 personas, pues desafortunadamente todavía estamos con un porcentaje de nuestra respuesta en lógica de programación basada en mercados por debajo de lo que quisiéramos. Hay asistencia basada en cash y en vouchers que no supera el 14%. Y al final eso en número de personas en relación al arriendo conseguimos identificar que no fueron más de 10.000 personas. Y en ese sentido son cifras todavía muy por debajo de lo que queremos alcanzar con el sector, y en este sentido esta iniciativa pues, es apuesta segura de poder articular un trabajo colaborativo con más sectores para el desarrollo de estas acciones que queremos priorizar. No sé, Marta, si quieres completar algo, cambio. Muchas gracias, Javi, Denise, Lucía. Poco más que decir, pero bueno, me presento antes de nada. Mi nombre es Marta Leboreiro y bueno, como podéis ver también por el branding, trabajo dentro de lo que es la plataforma en el sector de alojamiento de parte de la OIM. Me gustaría recalcar que bueno, los socios de alojamiento sí que hemos notado, ¿no?, un gran esfuerzo en lo que es el último año, ¿no?, comparativamente de 2020 a 2021. Inicialmente en 2020 este tipo de actividades de programas de apoyo al arriendo se realizaban en escasamente 6-7 países y el año pasado aumentó a 15 países de los 17 en los que nos encontramos trabajando, ¿no? Y eso supone que hay bueno, pues un interés y un gran esfuerzo, pero también hemos visto que bueno, pues hay miedos, ¿no?, quedan miedos en cómo implementar este tipo de acciones. Estamos muy acostumbrados en el sector de alojamiento a todo lo que llamaríamos in-kind, en especies, y bueno, estas nuevas modalidades todavía suponen retos para nuestros socios. Hay dudas, ¿no?, sobre la durabilidad, la sostenibilidad, cómo empezar la programación, cómo evitar la acción con daño, ¿no? Y bueno, dentro de poder paliar estos miedos, trabajar sobre ello, están este tipo de iniciativas y bueno, pues una de ellas es esta, ¿no? Esta evaluación sobre el mercado del arriendo que puede informar y mejorar toda la respuesta. Y bueno, pues creemos que es como un punto de inicio magnífico, ¿no?, para poder seguir trabajando. Y yo creo que nace un poco de ahí, ¿no?, de mejorar, de lo que estamos haciendo y también pues responder a las necesidades de la población venezolana que bueno, pues han pasado de una emergencia inminente muy marcada a un momento más de transición y consolidación de las soluciones en destino. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, si seguimos en la conversación y tratando de buscar un hilo conductor y algo muy importante para generar expectativas de lo que era este taller, para los que se conectaron pensando de que hoy vamos a dar todos los pasos y que vamos a aplicar la guía, etcétera, pues sería bueno que se vayan desconectando. Pero los que realmente querrían participar también y escuchar de una conversación abierta de cómo un proceso de co-creación
y a la misma vez de desarrollo de la misma iniciativa, pero con la gente de los diferentes países, pues también esto sí que es un espacio abierto para que escuchar sugerencias, para seguir aprendiendo de los que ya lo participaron, de los que ya lo hicieron, etc. Y poder a la misma vez, en forma paralela, abrirles el apetito de invitarlos a ser parte, y esperamos que a la misma vez podamos reflejar al máximo posible la fortaleza de la guía, que por supuesto estará a disponibilidad, aunque no deja de ser un borrador y un documento en proceso. Si vemos con la siguiente diapositiva, como contaban los colegas del sector de alojamiento, esto es una de las tantas iniciativas que trabaja el sector de alojamiento y otras organizaciones para poder fortalecer, para informar, aumentar y mejorar la calidad de la programación de arriendo basadas en programación basada en mercado, ¿no? Entonces, nosotros somos un grupo de diferentes organizaciones, la Federación, el ACNUR, la OIM, REACH, Consejo Noruego de Refugiados, la colaboración del sector de alojamiento, el apoyo técnico también de CASCAP, que realmente en octubre nos sentamos a establecer un esquema que le hemos llamado Task Force, grupo de trabajo, para poder ver cómo podíamos contribuir a este objetivo final, ¿no? Y una de las tantas actividades, y la principal de esta Task Force, de este grupo de trabajo, era poder desarrollar un manual de campo. Y cuando nos referíamos a manual de campo, era literal de campo, es decir, no queríamos solapar ni generar una guía, hay muchas guías, realmente lo que queríamos era poder desarrollar un ABC o un repositorio de herramientas creadas en campo, basadas en campo, y que a la misma vez facilitara el trabajo de los líderes de equipos cuando van a hacer algún tipo de evaluación. En este marco estamos en un proceso de ejercicios de iteración. Cuando nos llamamos ejercicios de iteración, es a la misma vez de co-creación, porque vamos desarrollando y co-creando con los mismos equipos, como lo van a ver hoy en día con las exposiciones de los participantes. Y finalmente nos gustaría tener la mayor cantidad de iteraciones posible, en la medida de lo posible, para documentar y evaluar los resultados y efectivamente poder compartir con el sector de alojamiento y con los diferentes miembros también que están en la comunidad de programación basada en mercados, así como también los de transferencias monetarias, que puedan tener un instrumento que sea de apoyo, ¿no? Entonces, si seguimos con la conversación, a ver quién está. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver que hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hasta ahora nos encontramos con un manual de campo, que son unas 10, 15 páginas, con un manual de campo, validado con una primera iteración, con un ejercicio de taller formativo, en donde tendrá muchísimas mejoras, por supuesto, en una siguiente iteración, pero en donde intentamos a la misma vez, en forma paralela, fortalecer capacidades y sociabilizar el manual en paralelo. Hemos desarrollado entre todos más de 10 a 15 herramientas, ya veremos en detalle cuáles y a qué actores apuntan. Y también hemos testeado con los equipos, y los mismos equipos han liderado el testeo de más de 8 herramientas, y por lo tanto también se han mejorado en este camino. Si vemos la siguiente diapositiva, acá pueden ver en detalle los números de testeo, pero sin embargo quería aclarar que esto literalmente se ha hecho con el apoyo de los equipos de terreno en forma voluntaria, y estos son equipos que
son de Bogotá, de Soacha, de los espacios de apoyo, de Arauca, de Medellín, de Sucre, de Santander, del Consejo Noruego para Refugiados, de la Cruz Roja Colombiana, de ACNUR de Medellín, el apoyo en remoto de la OIM, el apoyo remoto y presencial de CASCAP, el apoyo también presencial de REACH en Colombia. Entonces, la pregunta, en este caso, vamos a empezar con, a ver quiénes están conectados. Sí. ¿Hay alguien, Sharon o Angeli, de Cruz Roja Colombiana? Les hago la pregunta de qué es lo que más rescata de esta iniciativa. Hola, buenos días, Jimena. Buenos días a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Vale. Bueno, pues nosotros, bueno, me presento porque igual de pronto no todos nos conocemos. Mi nombre es Sharon Galvis, yo soy administradora nacional de un proyecto que estamos ejecutando en Santander, Bucaramanga y municipios aledaños. Entonces, pues este ejercicio piloto lo hicimos precisamente en este proyecto de Santander y Bucaramanga, y también hace unos días añadimos con el proyecto que está manejando Angeli, que es en Sucre, que ya ahorita pues le doy la palabra para que ella nos cuente también un poquito. Pues la idea, ¿cuál fue? Hicimos la herramienta de encuesta de puntaje presencial con uno de los beneficiarios de nuestro proyecto. Y la herramienta remoto, pues en un principio habíamos planeado hacerla telefónicamente, pero pues surgió justo para esos días que todos los días el equipo estaba en terreno, precisamente con los beneficiarios, entonces la hicieron de manera presencial también la remoto. Entonces hicimos una presencial de puntaje y una presencial de la remoto. Pues el ejercicio ha sido muy interesante porque pues igual es una construcción todo el tiempo. O sea, digamos, nosotros inicialmente hicimos una revisión, y teníamos como algunas dudas, íbamos como de pronto mejorando en temas de redacción para que las personas pudieran entender mejor las preguntas. Lo mismo cuando ya los equipos tuvieron las herramientas, pues lo mismo, ¿no? Entonces es muy importante estos ejercicios porque precisamente ahí es que tú te puedes dar cuenta como qué cosas hay que añadir, qué cosas hay que mejorar, qué cosas se pueden cambiar, porque de pronto uno cuando está en el proceso pues puede que lo vea todo bien, pero ya cuando pues se va a terreno ya es una cosa diferente. Digamos algo que resaltaron mucho las personas que nos apoyaron con estas herramientas es mejorar la redacción para que las personas puedan entender, que porque habían preguntas que ellos no entendían o que ellos a veces sentían que no aplicaban para ellos, ¿sí? Habían ciertas preguntas así, entonces es de pronto poder detallar ya en cada ítem, cada pregunta, como qué cosas podemos cambiar o mejorar. Y pues obviamente súper importante estos ejercicios que no solamente con el tema de alojamiento, sino sería muy chévere que se hiciera todo el tiempo con todas nuestras áreas y demás, porque pues es un proceso, como yo decía, de construcción permanente y esto nos permite pues digamos mejorar nuestras intervenciones en todas las áreas. Entonces pues eso resalto. Muchas gracias. Gracias. La misma pregunta, ¿qué es lo que más rescatas de haber participado de esta iniciativa? Quizás Karen, no sé si te lograste conectar. Sí, hola, buenos días. Qué pena, es que ando por acá en el tráfico de la ciudad de Medellín, entonces me excuso por eso. Pero voy entonces a contarles. Yo soy profesional de transferencias monetarias en el ACNUR, acá en Medellín. Yo rescato inicialmente pues la posibilidad de haber estado en el espacio, pues porque soy de formación psicóloga y estoy haciendo transferencias monetarias y estuve en un ejercicio de arrendamiento, ¿cierto? Entonces me parece importante el aprendizaje porque en lo que he aprendido de todo este proceso es que es necesario tener un grupo interdisciplinar en la planeación de este tipo de ejercicios. Pues primero creo que eso es muy valioso porque se dan varias miradas en el momento de plantear las actividades.
Al respecto del ejercicio de la herramienta, nosotros hicimos una herramienta que se aplicó de manera telefónica en conjunto con el socio que tenemos acá, que es la Cruz Roja Colombiana, y un poco está aunado en línea con lo que acaba de decir la colega, y hacemos la sugerencia como de mejorar un poco la redacción de las preguntas. A nosotros tal vez como estrategia nos tocó utilizar un ejercicio un poco más conversacional y las personas nos iban dando las respuestas en la conversación. Entonces usamos de pronto las preguntas ahí establecidas como guía. Eso sería. Gracias, Karen. Por el otro lado, Elena, en tu caso, ¿estuviste apoyando en remoto? ¿Estuviste apoyándonos a nivel de participación comunitaria? ¿Nos puedes contar tu experiencia? Sí, claro. Bueno, antes me presento. Mi nombre es Elena Pedrazzani y soy la especialista regional por la OIM, pero realmente para todo el trabajo de Arthur Lee en todo lo que son enfoques participativos, rendición de cuentas a las poblaciones afectadas. Bueno, yo lo que rescato es primero la abertura de incluir un enfoque fuerte de participación en lo que fue el proceso, ¿no? Es un proceso de alojamiento y así empezamos a hablar sobre la importancia de también recopilar y utilizar herramientas y recopilar las perspectivas de los inquilinos en una manera un poco más calitativa, abierta y que refleje las prioridades que las personas mismas identifican en sus necesidades, así como sus preferencias y la adaptación culturales de todo lo que son las condiciones actuales del mercado de alquiler. Y también el proceso muy interagencial y participativo entre todos los participantes. Creo que es la primera vez que participo en algo que es totalmente basado en la voluntad de los diferentes miembros del equipo en participar, ¿no? Donde no hay quizás un sustento tan fuerte a nivel de recursos. Y creo que fue muy interesante ver el proceso. Aprendí mucho y creo que es una metodología súper interesante también para otros procesos más allá de alojamiento y para todo lo que es la respuesta de Arthur-B. Genial, gracias, Elena. Lina, de Rich. Gracias, Ximena. Hola a todos y todas. Mi nombre es Lina Camperos. Yo soy quien coordina el equipo de Cash y Mercados para Reach, pues en Colombia y en Venezuela sobre todo. Y para mí lo más valioso de este ejercicio está un poco conectado con lo de Elena sobre pues, la multidisciplinaridad y pues, que también mencionó Karen, y como la participación tan fluida y tan orgánica de este equipo de trabajo y de todos los participantes del taller como tal, que se han aventurado a experimentar con algo que nosotros también hemos venido iterando y cambiando sobre la marcha y en el campo. Pero también, pues, digamos, desde Reach y el GTM Colombia, pues desde hace más de un año empezamos con un monitoreo del mercado de la renta, únicamente desde el lado de la demanda y encuestando directamente a los beneficiarios de transferencias monetarias sobre su modalidad de alquiler, su tipo de vivienda, cuáles eran las facilidades de su vivienda y demás, que nos dieran información sobre el mercado y nos permitieran también monitorear mucho lo que tenía que ver con precios. Y creo que hasta este punto, con todo lo que hemos pasado del manual de campo y las experiencias de los demás equipos también en campo y sobre todo la inclusión de herramientas más cualitativas y participativas que nos dan otra perspectiva del mercado y nos amplían el resto del mercado, que no es solamente también la demanda, pues ha nutrido mucho hasta dónde puede ir el monitoreo de mercados que tenemos hasta el momento y cómo debería complementarse con todas estas herramientas nuevas, y felices también de apoyar a quienes pues como que tengan estas iniciativas en Colombia y pues como poder juntar las iniciativas de información allí.
Perfecto. No sé si Cami, Nico o Diana, algunos de su experiencia con el Consejo Noruego. Bueno, creo que Diana no está. Está un poco ocupada en otro compromiso. Pues yo siento que lo que nosotros pudimos rescatar más fue como en el ejercicio de bastantes herramientas, fue precisamente como experimentar qué tan aplicables eran y qué tan, o sea, porque digamos que cuando las estábamos construyendo y de pronto ajustando, bueno, no construyendo, sino como viéndolas, cómo podían aplicarse, pues nos parecían de una manera, pero ya cuando las aplicábamos con la población nos mostraban como un espectro totalmente diferente, que es precisamente como lo que más se podía como rescatar del ejercicio, como qué tanto pueden variar las herramientas, qué tanto puede variar, digamos, el objetivo cuando ya se enfrentan al objeto, ¿no? O sea, a la población también y al mercado. Em, y obviamente, pues digamos que rescatar todo el ejercicio que se hizo en varios sectores con varias formas, que pues fueron pues de mucho aprendizaje para nosotros, como ya lo habíamos comentado en alguna ocasión anterior, pero sobre todo también de, pues digamos, de poder cimentar un poco más pues el objetivo del ejercicio, ¿no? Gracias, Camila. Simplemente voy a mostrar un pequeño videíto que hicimos para los colegas, los equipos del Consejo, para que muestren, para que vean realmente más o menos cómo fue en la práctica el testeo. Bueno, este es un ejemplo que hicimos con los colegas de, tanto del taller con todos, con 20 participantes, pero con los colegas del Consejo Noruego, también como comentaba antes, tanto la Cruz Roja Colombiana como el ACNUR de Medellín participaron del testeo, lo que pasa que en este caso lo hicimos en el momento que estábamos en Soacha. Bien, ahora si pasamos a la siguiente etapa ya nos vamos a meter un poquito más en lo que va el manual, ¿no? No entraremos en todas las etapas, por supuesto, simplemente es también para darles una perspectiva de que las herramientas, si bien fue una gran parte del testeo, realmente el proceso y de lo que también nos sentimos más orgullosos de esta pequeña contribución que estamos haciendo a la comunidad de práctica es realmente de todas las otras etapas y de por qué queremos realmente rediseñar o refinar la forma en que se hacen las evaluaciones de mercado en el mercado de arriendo. Entonces, entramos en la etapa principal. Vamos a ir tocando tipo ping-pong de preguntas y respuestas con, ya sea, qué significa esta etapa, por qué es importante esta etapa, qué se hizo, qué aprendimos,
qué sugerimos, ¿no? Cada uno de los colegas va a ir tomando diferentes etapas y tratando de aprender de ellas. Entonces, si nos metemos en marcos conceptuales, si vemos la siguiente diapositiva, Javi, te voy a hacer la pregunta a vos. Realmente nos tomamos todo el grupo de trabajo, esto es un trabajo colectivo, le dimos mucha vuelta a qué marcos conceptuales debíamos utilizar, cómo utilizarlos, de qué forma podíamos integrarlos, qué eran los mejores, cuáles eran los mejores, cuáles se comunicaban mejor. Entonces, si puedes comentar un poquito más de este ejercicio, sin entrar en explicar todos los marcos, pero si puedes comentar un poquito tu experiencia en todo este ejercicio de diseño de marco conceptual. Muchas gracias. Vale, gracias, Jimena. Voy a empezar por el que me siento más cómodo, que es el de los 7 elementos de la vivienda adecuada, que se suscriben a un documento de referencia que tenemos desde 2009, que aborda distintos elementos que al final nos ayudan a esa definición base de lo que es el derecho al acceso a la vivienda adecuada. Para mí esta etapa, lo relevante fue ese diálogo conjunto entre personas de distintos sectores y colegas de mercados y CAS para tener una concepción conjunta, por ejemplo, en este marco teórico en el que a lo mejor el sector de alojamiento se siente más cómodo, pero que otros sectores pues, fue una oportunidad para conocer, llegar a acuerdos sobre el vocabulario que íbamos a utilizar durante no solo los 2 días del taller, sino en esa construcción conjunta de los instrumentos. Y también nos aprendimos desde el sector de alojamiento qué peso existe en cada uno de esos elementos y marco conceptual que iba a formar parte. Otra cuestión que quería mencionar es que ese espacio que tuvimos, que en el taller duró en torno a 1 hora máximo, fue un espacio también de visualización donde colgamos estos conceptos, donde las personas fijaban, hacían una relación directa entre lo que hablábamos y cómo ubicarlo en ese paso a paso que has mostrado. Y creo que fue bastante relevante. Sobre el marco conceptual de la programación basada en mercados, bueno, ahí también si hay alguna colega que quiere sumarse, pero esos 4 ejes que nos abre el horizonte de las posibilidades de respuesta más allá de lo que usualmente formamos parte, que es desde la visión del acceso y la disponibilidad de la oferta como actores humanitarios, nos permitió empezar a evaluar otras posibilidades de respuesta y de intervención que pueden tener un alcance más vinculado a la incidencia, al trabajo sobre la infraestructura y servicios donde se enmarca este mercado en concreto, o trabajos directamente con la parte de los propietarios, ¿no? y opciones que podemos encontrar por ejemplo, en el mejoramiento por arriendo, un trabajo muy interesante en contextos donde a lo mejor hay ciertas restricciones a las transferencias monetarias. Y ahí los colegas de mercados y CAS se sentían muy cómodos y entonces nos abrieron los horizontes, ¿no? de pensamiento al resto del sector. Esas serían un poco las ventajas que yo vi en ese espacio, cambio. Genial, Javier. ¿Algún otro colega que quiera rescatar algo de qué fue lo que más le produjo ruido, o le produjo algo positivo, fortalezas, debilidades de esta etapa y de esta sesión o este ejercicio también? Bueno, hola, buenos días. Voy a aprovechar y comento yo algo. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Celia González. Yo también trabajo para CashCap. En este caso,
apoyando aquí en Colombia temas de protección social, pero también este ejercicio de mercado del arriendo. Entonces, creo que siguiendo un poco en línea con lo que comenta Javi, para mí una de las cosas más interesantes del ejercicio fue, bueno, por un lado la manera orgánica en la que se dio y el hecho de que trabajásemos distintas organizaciones, pero sobre todo en línea con lo que dice Javi, el era trabajando sobre el mismo marco de análisis. Entonces, en ese sentido, creo que para los colegas de vivienda pudo ser interesante tener una visión más holística de qué partes integran el mercado para no acabar siempre a lo mejor remitiéndonos al inquilino y ver todas sus dimensiones, pero también para los colegas de cash y mercados creo que también fue muy interesante ver cómo desde un enfoque de mercados también se puede aportar al acceso a una vivienda adecuada. Entonces creo que fue bidireccional en ese sentido y bueno, principalmente creo que eso fue algo muy positivo del ejercicio, poder tomar los marcos de dos ámbitos de trabajo distintos y ser capaces de integrarlos para generar un marco de análisis. Gracias. El micrófono. Perdón. He perdido mi supercomputadora y estoy totalmente... bien, a ver si se escucha, que quería mostrarles un ejemplo con un hogar, una jefa de hogar, Jocelyn, a ver si nos ejemplifica lo que estaba diciendo Celia y Javi, a ver si se escucha. Para ti, ¿tú qué considerarías que es una vivienda adecuada? ¿Qué características crees que tendría que tener? Bueno, primero que todo, el servicio del agua, el servicio de la luz, el gas, que no se filtre, que no tenga humedad, una buena seguridad, ¿qué más? Y que esté cómoda, que tenga, o sea, el espacio adecuado, pues. ¿Y alguna otra cosa? O sea, el espacio, ¿cómo crees que debería estar repartido? ¿Qué crees tú que sería un espacio adecuado? O sea, que todo tenga su espacio, pues que la cocina tenga su lugar, el cuarto y su lugar, el baño su lugar, o sea, que no quede todo, para que por lo menos no esté, que si el baño pegado contra la cocina y así todo. Vale, vale, genial. Muchísimas gracias. Dale. Bueno, esto es un pequeño audio, un pequeño ejemplo de un ejercicio, pero realmente, como leí en alguno de los retroalimentaciones y de gente que tiene marco de mercado, digamos, de background de mercado, realmente ahora muchísima gente de mercado ve todo con los 7 elementos de la vivienda adecuada, ¿no? Y he escuchado también a mucha gente, abogada, seguridad de tenencia, etcétera, refiriéndose a las 4 dimensiones de mercado, hablando de marco regulatorio, hablando de entorno, etcétera. Entonces realmente esa bidireccionalidad creo que ha sido lo más, en mi opinión, más rico de utilizar estos dos marcos para que se comuniquen, sumado, y eso lo tendremos que diseñar y testear en el futuro, que hay un potencial enorme para lo que es el análisis de respuestas, quitándonos los lentes o de cash, o quitándonos los lentes típicos también de otras respuestas de alojamiento. Bien. Pasamos a otra etapa del proceso, una etapa, si vemos la siguiente diapositiva, es una etapa que siempre genera desafíos, que siempre genera debate, que siempre genera... Ayer estaba justo con mucha gente también de mercados en otra
en un comité, y realmente siempre surge la misma pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto definir el alcance? ¿Nos cuesta tanto hacer la revisión de información secundaria? Etcétera, etcétera. Entonces, esto se lo voy a dejar esta pregunta a Lina. También todos los otros colegas pueden ir saltando, realmente para ver cuál fue su experiencia, qué nos aconseja, qué recomendaciones tiene, los desafíos que se enfrentan cuando intentamos definir el dónde, el con quién, el cuándo, y sobre todo también el qué tipo de mercado, qué tipo de alojamiento vamos a empezar a explorar. Lina, te dejo esta parte. Gracias. Gracias. Pues entendería por qué es desafiante definir el alcance, sobre todo en una evaluación de mercado enmarcada bajo el análisis de respuesta. Entonces, pues como suponemos, normalmente vamos a hacer la evaluación porque hay un contexto en particular que quisiéramos entender y sobre el cual tendríamos que hacer una evaluación de mercado para poder atender específicamente a esa población en esa zona y pero en particular, no hablaría para todos los mercados, pero en particular para el mercado del alquiler, sí creo que cuando nos empezamos a meter dentro del mercado, empezamos a ver que es inmensamente grande y que podríamos analizar un montón de componentes del mercado como tal. Y ahí es donde el alcance toma muchísima importancia en cuanto a cómo vamos a acotar y cómo vamos a delimitar en qué nos vamos a enfocar. Y es ahí por pues como esas preguntas de dónde, quién, cuándo y qué toman aún más importancia, si bien estamos bajo un análisis de respuesta. Un análisis de respuesta entendiendo cómo esto ya nos da un montón de prioridades operativas, un montón de alcance operativo también, y una población que quizá ya es de por sí interesante. En ese sentido, pues antes de cuando estuvimos en la planificación del taller y la elaboración del manual como tal, hicimos una revisión inmensa, por ejemplo, para el caso de Colombia, desde lo departamental, luego para pasar a lo municipal, es decir, como al Admin 1, al Admin 2, y incluso para algunas de las categorías de información que íbamos sacando, partiendo pues desde ese dónde, ese quién, entonces dónde están las personas que alquilan, quiénes son esas personas que alquilan, que nos interesan para un tema en particular, entonces ya sea por temas específicamente de vulnerabilidad o de ingresos más bajos, o si queremos saber específicamente aquellas madres cabezas de hogar o aquellas madres cabezas de hogar en situación de discapacidad. En el tema del tiempo, digamos, la estacionalidad del mercado, pues del mercado del alquiler puede no ser tan evidente, pero juega un componente interesante, sobre todo cuando revisamos el acceso a los servicios o la temporalidad de no sé, tiempos escolares que nos dicen, bueno, que no, consideramos que las personas alquilan más de acuerdo al acceso a servicios educativos, por ejemplo, que tienen. Y la movilidad continua del tipo de población que estamos analizando. De todo eso puede depender. Y el tipo de alojamiento, eso aún casi que nos da un proceso de iteración, como de repetir nuevamente las preguntas de dónde, quién y cuándo. Cuando nos hablamos de tipos de alojamiento, pues digamos, hay diferentes clasificaciones. En Colombia lo que hemos revisado es, por ejemplo, pues, las casas o apartamentos concebidas como tal, los cuartos dentro de diferentes estructuras o los cuartos que pertenecen como a los inquilinatos o incluso los espacios ya que les llaman acá pagadiarios o pagadías o pasanoches. Y entonces lo que decía es como hicimos una gran revisión desde muchos departamentos priorizados, desde la parte operativa y demás. Y luego cuando llegamos al momento del taller también entendimos que a veces, si bien el proceso, la determinación del alcance está muy conectada de la revisión de información secundaria y que tenemos que hacer una revisión rigurosa de todos los datos que existen y que nos van a definir cuál es esa población prioritaria, dónde deberíamos enfocar el estudio, cuándo deberíamos hacerlo y con qué tipo de alojamiento, también hay un montón de conocimientos con los que cuentan, sobre todo el personal que está en terreno y que está en contacto continuo con las comunidades que en últimas son de interés para este análisis de respuesta y esta evaluación de mercados, con el que cuentan. Entonces directamente en el taller lo que hicimos fue pues, tener
4 referencias de diferentes mapas, entre los cuales, por ejemplo, Karen, que nos hablaba ahorita de Medellín, teníamos el caso de Medellín, teníamos el caso de Bogotá, de Maicao, en La Guajira, por ejemplo, y también teníamos el caso de un municipio del norte de Santander que se llama Ocaña, donde diferentes personas del taller tenían cierto conocimiento. Seguramente no habían hecho una revisión extensiva de información secundaria sobre estas zonas, pero podían definir ese alcance desde lo que conocían de la zona, podían definir cuál sería entonces esa población prioritaria en la zona, entonces específicamente dónde se ubicaba, si era, por ejemplo, población migrante venezolana o era población desplazada interna para los casos donde había pues doble afectación en la población que estuviese presente y que estaba alquilando. Y, por ejemplo, también la determinación ya entre los barrios, definir que una evaluación de mercado puede variar no solamente a mi nivel departamental, municipal, sino también a nivel de cada uno de los barrios y las dinámicas según los tipos de ciudad. No sé si hay algo que quieras agregar. ¿Hay alguien que quiera agregar algo? Yo por mi parte solamente también agregar de que efectivamente la iteración, algo que nos había parecido muy complejo y obviamente que a nivel de la clave es la revisión de información secundaria, también se hace muy sencillo caminando el barrio, realmente. Entonces, todo el tiempo lo que decía Lina, hacernos estas 4 preguntas, nosotros en los grupos focales con la Junta Comunal, obviamente es un testeo, es un ejercicio, pero sale muy rápido realmente si uno tiene muy claro en cómo hacerlo y las preguntas que se tienen que hacer, y sale bastante a nivel de sugerencia de cómo podemos todavía seguir fortaleciendo esa parte. No sé si hay algún colega, Nico, vos me comentabas bastante con respecto a el alcance temporal, o si hay otras personas también que quieren compartir un poco sobre el ejercicio de alcance, siéntase libre. Creo que se conectó también Diana, adelante. Bueno, me presento, soy Nicolás, hago parte del Consejo Noruego para Refugiados. Bueno, un cordial saludo a todos y todas, soy asistente técnico ICLA. Y respecto, sí, digamos, a lo temporal, es bastante importante medir el cuándo, porque lo que vimos en el taller y en los ejercicios, como fue en Soacha especialmente, es que también las dinámicas del arriendo se tienen una temporalidad de acuerdo a ciertos servicios. Digamos, en los temas escolares hemos notado que en enero principalmente y febrero, pues la población se mueve, digamos, cerca a estos sectores, si tienen una familia, ¿no? Si tienen niños o niñas o adolescentes. También lo que son la finalidad, cuando finaliza el año, también notamos que varias personas en los arriendos aprovechan que las personas, digamos, retornan, ¿sí? Por las festividades, y al regresar, digamos que también notábamos que los precios aumentaban o las condiciones, ¿no? Del arriendo cambiaban. Entonces también es muy importante, digamos, evaluar la temporalidad, porque de acuerdo a los servicios o festividades o diferentes dinámicas va a responder el mercado de arriendo, y también va a responder la movilidad de las personas, ¿sí? De acuerdo a los diferentes servicios que éstas necesiten y presenten, de acuerdo, pues principalmente son los inicios y fines de año. Y eso pues lo pudimos notar pues aplicando las diferentes herramientas de testeo. Sí, ahí Jimena me animo a meter la cuchara. Pero también es interesante la reflexión que los equipos dieron vinculando esas preguntas, ¿no? Cómo el dónde en ocasiones modifica totalmente el cuándo, o según la experticia de la organización, poner el foco en el quién puede ajustar completamente la metodología y la planificación del estudio, ¿no? Entonces, no es tanto como hacer un check de pasar por esas preguntas, sino una reflexión, aprovechando que hay un equipo
muy diverso. Nico habla desde la experticia seguramente en la seguridad de la tenencia, ¿no? Y otros podemos poner un componente de protección centrado en el alojamiento, y entonces ahí en esa discusión y esa interacción entre las preguntas es donde yo vi una riqueza que no conocía antes con otros instrumentos, ¿no? Y con otras metodologías. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, yo creo que este tema del alcance plantea creo que de todos los puntos que se plantean, digamos, para el estudio de mercado, este es como el más neurálgico y el que plantea más dudas a la hora de dar, digamos, como el chance de iniciarlo. Porque claro, digamos, por ejemplo, en el dónde, a pesar de que, y creo que esto fue bastante revelador dentro de los ejercicios que nosotros hicimos, y pues claro, yo podría definir ese dónde a partir de dos lógicas. Una, la necesidad que tengo en términos de poder establecer o levantar un análisis de necesidad con base en estudio de mercado arriendo para poder proyectar una propuesta, para poder proyectar una respuesta, ¿sí? O dos, efectivamente darle respuesta, o sea, como una forma de respuesta en términos a unas problemáticas que yo ya tengo, digamos, asociadas eventualmente a otro tipo de intervenciones que haya podido hacer en un determinado territorio. Y en juntos escenarios se plantean, digamos, también, o bueno, nosotros nos planteábamos puntos en los que nosotros decíamos, bueno, vamos a partir de una información que nosotros considerábamos que era real y suficiente para poder tomar estas decisiones. Y lo cierto fue que cuando ya tuvimos que tomar la decisión de cómo podíamos llegar a focalizar, incluso en el ideal, un punto, un espacio, digamos, un conjunto de personas, de viviendas, etcétera, pues digamos a ellas empezaban a plantear muchas dudas que creíamos que estaban resueltas por otro tipo de intervenciones que veníamos haciendo. Entonces creo que el tema del dónde plantea, digamos, ese problema. Ahora, el tema del cuándo, digamos, coincido mucho con lo que menciona Nicolás, y también siento que lamentablemente nosotros estamos atendiendo una población que no tiene, digamos, que tiene una alta movilidad dentro del territorio, que son dentro del territorio no que se está planteando para el estudio de mercado de arriendo, sino dentro del territorio que eventualmente nosotros tengamos al alcance para poder focalizar eventualmente ese estudio de mercado. Entonces, claro, las personas se mueven primero por el tema de acceder a los servicios, y segundo, también tenemos la impresión de que a medida que bajan las condiciones socioeconómicas de las personas, pues las personas necesariamente tienen que moverse. Entonces eso también plantea un reto importante en términos del cuándo, de poder establecer, digamos, unas temporalidades específicas que hagan que nosotros podamos garantizar que las personas o, digamos, las dinámicas que nosotros estamos planteando dentro del estudio de mercado se mantengan en términos de poder generar como esas tendencias, ¿no? Y que no sea algo que se nos esté moviendo todo el tiempo, porque en últimas responden a temas mucho más estructurales que tal vez no tengamos tan focalizado dentro de ese estudio de mercado. Y lo otro es, creo que esto sí casi que es una conclusión que pudimos llegar como con las diferentes herramientas que aplicamos y las intervenciones que pudimos hacer, y es que definitivamente para nosotros ha sido muy difícil levantar la visión del arrendatario, ¿no? Del quién. O sea, es decir, claro, nosotros focalizamos las necesidades de la población, sabemos que eventualmente no, seguro tienen necesidades de acceso a una vivienda adecuada, seguramente tienen necesidades de acceso a mejores servicios asociados con una habitabilidad, asociados con una accesibilidad y demás, pero no hemos podido, digamos, concentrar esa mirada también en la otra parte, ¿no? Y entonces vienen acá reflexiones asociadas como, bueno, si efectivamente nosotros tenemos unos problemas que están directamente asociados a la forma en la que las personas están accediendo al arriendo, y esos problemas eventualmente también tienen un foco que son los arrendadores, o propietarios, y no podemos intervenir en términos de poder analizar la postura de esta población, pues siempre vamos a tener ahí como un vacío, ¿sí? Como un vacío para nosotros realmente pensar en unas respuestas efectivas de cara a las necesidades de las personas en el marco de lo que eventualmente debería ser los resultados de un estudio de mercado. Perfecto, muchísimas gracias, Diana. Sí, efectivamente, ya ahora cuando pasemos también a las visiones de herramientas, creo que le damos un análisis también por parte de todos
a la experiencia con propietarios, porque efectivamente hay muchas sugerencias que surgieron de los equipos del Consejo, creo que pueden ser muy buenas sugerencias también para otros equipos de cómo mejorar ese acceso. Hay dos intervenciones que me gustaría darle la palabra, las vamos a dividir. Le vamos a dar la palabra a una pregunta de Mario en el chat, y a los comentarios de Jessica le damos la palabra cuando pasemos a la experiencia por parte de herramientas, si les parece. Mario, que querías comentar esa pregunta que tenías en el chat, que es muy interesante. Hola, buen día a todos y todas, espero se encuentren bien. Sí, la pregunta iba en realidad porque, como puse ahí, la definición del dónde, del barrio en el cual hagan el estudio, me parece que es clave, sobre todo por la población objetivo, para evitar que se produzcan guetos. Una situación muy particular, por lo menos que veo desde mi experiencia, es que las personas obviamente llegan a las comunidades donde se agrupan entre personas conocidas, y eso en una sociedad tan segregada como la nuestra, la latinoamericana, puede producir guetos. Entonces tenía la duda de cómo habían abordado ese tema en este ejercicio. De tal forma también nosotros desde el análisis contribuimos a evitar esa situación. Me pareció muy interesante lo que decía un colega en relación a que también para el dónde se tiene en consideración a la persona con la que se trabaja, y creo que eso en parte va respondiendo a mi pregunta. Muchas gracias, Jimé. Gracias, Mario. ¿Alguien quiere responder? Yo doy mi pequeño input acá, que de hecho eso fue exactamente esa pregunta, Mario, es la que nos presenta tantos desafíos, pero que realmente por eso queríamos contribuir con esa matriz de decisión a nivel conceptual. Le tenemos que dar mucho más vuelta y mejorarla, pero realmente, como decía Lina, todo el ejercicio de revisión era intentar ampliar al máximo posible la amplitud de criterios para no sesgarnos en ese efecto que normalmente tendemos a hacer la evaluación de mercado. Vamos y miramos directamente, mandamos a los equipos de evaluadores de mercado a donde nos han dicho, o la organización, o a donde nos han dicho dónde está la mayor concentración, etcétera, ¿no? Entonces tendemos a reforzar exactamente una misma situación, eso por un lado. Entonces intentamos abrir a 9 criterios, para de manera de que si se llega a tomar esa decisión, se sea consciente efectivamente de que estamos reforzando ciertos conceptos, como bien dices. Eso por un lado. Y por otro lado, otro debate que también se armó, que es muy interesante también, es realmente cuando prima realmente también el otro criterio, el criterio operacional de estándares de alojamiento. Y aquí me estoy metiendo en terreno, me saltan todos los alojamientos, para bien, pero realmente también una de las cosas que salía mucho en la evaluación de mercado, y es muy interesante para debatirlo también, es cómo cuando prima realmente la operacionalidad y que esté en línea con los estándares de alojamientos, también muchas veces se hace mover a la población a zonas en donde naturalmente no hubiesen ido, y realmente también saltó muchas variables como la pérdida de intangibles, ¿no? De redes sociales, de capital social, de herramientas de apoyo, con la que muchas veces la concentración de la misma población se ganan. Entonces hay que quitarla de ahí, y luego también existía ese balance. Yo ahí me quedo. Si alguien quiere responder, o Mario también querías hacer otro comentario, perfecto, bienvenido, es abierto. Sí, yo ahí animaría a ver esta fase, algo que yo he aprendido con una de las referencias principales que tenemos de esa primera imagen que compartió Jimena, de la Federación Internacional de la Cruz Roja y su paso a paso, es también ubicar este ejercicio del manual en esos pasos iniciales para el análisis del contexto, y cómo eso al final genera una rueda en la toma de decisión de los actores humanitarios en la respuesta, pero que
en sí es, repito, es una rueda, ¿no? Y volvemos a hacer este análisis del mercado para replantearnos esa influencia negativa o positiva en la funcionalidad del mercado que con nuestra intervención estamos haciendo, ¿no? Entonces, un poco contestando ahí a Mario, efectivamente podemos detectar en ese proceso que estamos haciendo una afectación en lógica de guetos y volvemos a iniciar el análisis con ese foco puesto. Entonces, es como animar a esa lectura cíclica, ¿no? Y de retroalimentación en la programación basada en mercados, en el caso del arriendo, de este instrumento y estas reflexiones, ¿no? Cambio. En esta reflexión intersectorial, por llamarlo, multisectorial, surge la siguiente, en la siguiente diapositiva. Si bien no nos vamos a adentrar en todas en detalle, hay una guía bastante detallada, surge una especie de... Realmente agarramos los dos marcos conceptuales, como estaba explicando Javi, intentamos fortalecer esa comunicación que decía Lina y Celia, y realmente nos hicimos entre todo el grupo de trabajo y con todos los colegas también en el taller, nos empezamos a hacer preguntas en forma a veces retórica, a veces no tan retórica. Realmente fue una conversación de bastante tiempo y establecimos 9 dimensiones analíticas que creemos hasta la fecha, ya lo iremos viendo y lo iremos mejorando con la iteración, creemos que responde bastante bien por ahora, responde a la pregunta inicial que nos hacemos con ambos marcos conceptuales. Entonces, en forma muy rápida, a mí me gustaría darle pie a los facilitadores a que, en forma muy rápida, cada uno explique a los facilitadores, a los testeadores, a los desarrolladores, a todos, en qué consiste esta dimensión y por qué cree que es importante, tipo ping pong, así rápido. Vamos a intentarlo, a ver si sale. Bueno, empezamos con la primera, ¿no? Está bien que soy orgánica, pero yo soy orgánica y soy media caótica, pero el 1 al 9 creo que no hay orden. Vamos con el 1. Bueno, la primera dimensión analítica es el mapeo de actores y del mercado de alquiler. Para quienes conocen todos los marcos de mapeo de los mapas de sistemas los mapas de sistemas de mercados, pues es una parte clave de entender quiénes son, como su nombre lo indica, de la dimensión analítica, los actores, los participantes del mercado. Entonces, pues hemos hablado de los inquilinos, de los propietarios, pero digamos, cada mercado en particular tiene un montón de otros actores que hacen parte y queremos entender cómo se relacionan entre sí, como cuáles son esas dinámicas que existen, que igual nos llevan a otras dimensiones y a otras preguntas, que es lo magnífico de estas dimensiones, que se entrelazan un montón. Pero sobre todo quiénes son y por tanto eso vuelve y nos lleva a las preguntas también del alcance, ¿no? Como quiénes desde el punto de vista del inquilino, pero quiénes también desde el punto de vista de los propietarios y de todos los demás actores en el mercado. ¿Puedo? Hola. Sí, yo creo que esta dimensión a mí me parecía interesante en el desarrollo porque eso, uno piensa, como decía Lina, ¿no? Algunos que ya hemos hablado, los que son muy directos, ¿no? Pero una vez te pones a rascar, ¿no? A indagar, uno se da cuenta de que hay muchísimos más actores y que al final influyen, ¿no? Y que a lo mejor no pensamos en las políticas públicas de los gobiernos, en los bancos, en los fondos de crédito, y luego en actores como bueno, pues Airbnb, agentes inmobiliarios, ¿no? Y el mapa puede ser muchísimo más amplio, porque hay que incluir incluso a temas de provisión de electricidad, ¿no? ¿Quién nos va a llevar? Las compañías de electricidad, de agua, recogidas de basuras, al final son actores que están vinculados a que ese alquiler pues, tenga un precio, tenga otro, cumpla
lo que hablábamos, ¿no? Los estándares mínimos, etcétera. Entonces creo que es un ejercicio realmente interesante para entender que no es solo el inquilino y el propietario y luego la ONG que vaya a proveer de la asistencia los que están ahí involucrados. Un poco con lo que acaba de cerrar Marta, yo creo que, digamos, en el tema de normas y costumbres en el mercado resulta fundamental también poder entender como cuáles son, y me perdonan, pero yo acá veo muy pegadas el 2 y el 3, las dos, la dimensión 2 y la dimensión 3 en términos de las normas y costumbres en el mercado y la seguridad de la tenencia. Porque, digamos, la seguridad de la tenencia no está solamente dado por la formalidad que pueda tener la persona de un título o de un derecho establecido para poder acceder a una vivienda adecuada, sino por el contrario, está también ligado, o sea, muy ligado, digamos, a lo que son esas normas y costumbres dentro del mercado. Entonces, claro, nosotros vemos, por ejemplo, que hay escenarios en los cuales ni siquiera hay una formalidad estricta en términos del intercambio del servicio, que en este caso sería la vivienda, viéndolo como un servicio, por supuesto, que no, pues por supuesto no es la mejor manera de verlo, pero digamos, en términos del mercado, y nos damos cuenta que muchas veces, contrario a lo que eventualmente pensaríamos en un inicio, la seguridad de la tenencia no está determinada por un solo factor, o que la persona no tiene con qué pagar, o que la persona siente que es un barrio en riesgo, o que está en una zona de alto riesgo, o que necesita moverse cerca de donde queda el colegio del hijo. No, digamos, hay muchos otros factores que eventualmente hacen que efectivamente que la persona no tenga claridad o no genere esa seguridad de poder acceder a una vivienda adecuada. Y muchos de esos factores están ligados precisamente a las normas y las costumbres. Entonces, claro, digamos, tenemos cosas como el desconocimiento, o sea, el desconocimiento, digamos, de esas normas y esas costumbres que hace que se generen conflictos que en últimas, digamos, generan un riesgo latente en términos de la seguridad de la tenencia para las personas que nosotros, pues, digamos, logramos tocar con el ejercicio. Y lo otro también creo que es muy importante es la forma en la que se gestionan los conflictos, ¿no? Porque entonces también estamos, y creo que acá Mario con este tema que nos mencionaba de estas zonas donde eventualmente se ubica la población, pues son zonas que, digamos, se caracterizan precisamente por una baja presencia institucional. Entonces, digamos, el trámite de los conflictos no es un trámite institucionalizado, sino es un trámite que está más ligado a las costumbres de los actores en el mercado. Entonces, de los propietarios o de cómo se comporta, por ejemplo, los inquilinos en la zona. Entonces, digamos, casi nadie reporta, pues, ni siquiera un trámite efectivo del conflicto en el marco de una institución y demás, sino, digamos, es un tema un poco más propio y más de la costumbre de cómo se tramitan ese tipo de diferencias dentro de los territorios, que muchas veces son los que generan mayores riesgos para la población y, por supuesto, para la seguridad de la tenencia. Perfecto, gracias. Si les parece, vamos saltando con algunas y a la misma vez, no sé si va a dividir la atención o no, veamos si funciona. Pasamos a riesgo y luego pasamos a lanzar algunas pequeñas encuestas Zoom para ver cómo andamos a niveles conceptuales, y también creo que le ayuda también al sector a ver en dónde estamos para otros ejercicios. Pasamos para riesgos, ¿te parece, Elena? Sí, claro. En tema de los riesgos, bueno, antes que todo decir que los riesgos en realidad sean un poco transversalizados en todas las dimensiones, porque no es un riesgo en particular que queremos identificar, sino hay muchos riesgos en este tipo de mercado. Hay riesgo relativo a servicios e infraestructuras, hay riesgos sobre la seguridad de las tenencias, hay riesgos vinculado al tema de asequibilidad. Por ejemplo, si las personas logran efectivamente a alquilar y a mantener su situación de alquiler, o si deben ponerse en riesgo, ¿no? O asumir algunos riesgos para continuar a vivir en su vivienda. Y también hay todo el tema de riesgos para quién, qué riesgos para quién. O sea, la necesidad y entonces para destacar que siempre hay un hilo conductor en todas las etapas metodológicas,
pensar en quién estamos observando, con quién estamos conduciendo este ejercicio y qué riesgos diferenciados pueden surgir. Por ejemplo, mujeres tendrán diferentes riesgos de niños o personas mayores o personas que no están en un núcleo familiar. Y al final también considerar los riesgos relativamente al barrio o al sector o al área donde las personas viven, ¿no? Y ahí creo que es muy importante pensando un poco en todo lo que es claramente seguridad física, si es un tema de tráfico, si es un tema de riesgo a las personas como crimen o situaciones de violencias, pero también riesgos de ser víctimas de xenofobia o discriminación durante en el periodo en que viven en la casa, pero también al momento de adquirir su vivienda. Entonces el tema de riesgo es muy complejo, es muy amplio, pero es fundamental en las dimensiones analíticas, porque al final estamos desarrollando una evaluación para crear algunas intervenciones. Y yo creo que la dimensión analítica de los riesgos nos puede dar mucha información sobre, obviamente, las soluciones de alquiler, de vivienda y de mercado, pero también en el trabajo intersectorial con otros colegas, ¿no? Por ejemplo, protección, por ejemplo, protección de la niñez. Entonces, es una dimensión que nos da un poco una visión más amplia de cuáles son todas las barreras y riesgos que las personas están viviendo en acceder al alquiler. Gracias, Elena. Voy lanzando a la misma vez algunas pequeñas encuestas sub mientras los colegas van hablando. También para saber de qué tan cómodos se sienten con respecto a algunas etapas que van contando los colegas. ¿Se ve la votación? ¿Sí? ¿Van votando? Sobre todo con los participantes que no han participado del ejercicio también, porque sí es interesante también para saber a dónde estamos y también para informar al sector a lo mejor algunos potenciales actividades de formación en el futuro también. ¿Por qué no? Un poquito más. Bueno, vamos a finalizar, pero vamos a dejar las preguntas después también. ¿Se ve? Sí. Ok. Vemos que, bueno, es bueno en el sentido de que se sientan bastante cómodos analizando modelos de tenencia. Realmente vemos que, bueno, que hay bastante comodidad. Tiende a haber me da la sensación que hay participantes bastantes de alojamiento, por suerte, en ese sentido, porque hayan dinámicas bastante que se sienten cómodos, que para los de mercado no sería tan obvio. Para no vamos a lanzar otras, pero para seguir en cuanto a darle las voces a los colegas que estuvieron participando también en el testeo. Si vemos en las siguientes diapositivas, y cualquier cosa podemos volver de luego a las dimensiones analíticas en detalle, veremos que ha sido un proceso de codesarrollo, como hemos comentado,
entonces, con todo lo que esto implica, ¿no? Con todo lo que esto implica, desde cuestiones muy básicas como de redacción, hasta cuestiones muy básicas como fuera de contexto, etcétera. Pero esa era la idea de poder desarrollar realmente desde los territorios y no al revés, ¿no? Entonces ahí le voy a dejar las voces a los facilitadores para que vayan. Todos hemos actuado o desarrolladores, o testeadores, o encuestadores. Entonces todos nos hemos posicionado en cualquier lugar. Entonces dejo que cada uno vaya tomando el rol de facilitar las distintas herramientas asignadas, y para que se entienda en la tablita verán en verde las herramientas que se consideran testeadas hasta esta fecha. Las amarillas son las que hemos desarrollado, hemos validado en taller, pero no necesariamente han sido totalmente testeadas en territorio, o no se pueden considerar que han cumplido totalmente el ciclo de testeo. Las rojas son las que efectivamente, como decía Marta, actores que han sido identificados, pero no hemos desarrollado todavía hasta el día de la fecha herramientas, lo cual siempre se invita a voluntarios a desarrollar. Y realmente las no disponibles blancas son o porque no están disponibles, porque no se consideran relevantes, o porque efectivamente hoy no ha habido evidencia que nos haya pedido o demandado desarrollar esa estrategia, esa herramienta. Entonces, empezamos por quien quiera empezar. Me voy a lanzar. Sí, a eso te iba a decir, digo, una... empecemos con la de puntaje si quieres, adelante. Bueno, iba a empezar por la más compleja para mí, que fue la de propietarios, encuesta telefónica con propietarios. Que esa es, de manera muy resumida, tenía como ventaja el poder realizar ese tipo de recolección de información de manera remota sobre un grupo que ya se ha mencionado que es bastante complejo de conseguir, pero eso nos fue posible gracias a un trabajo previo de ganancia de confianza con el propietario por haber participado en otro proceso de consulta, o algunas colegas sugerían que si los propietarios formaran parte de un beneficio inicial, como podía ser un taller o una sesión informativa sobre temas relevantes para ellos, por ejemplo, sobre la seguridad de la tenencia o resolución de conflictos, pues tal vez ahí era un facilitador para que ese instrumento remoto realmente fuera exitoso. Si no, la recomendación, y es algo que nos gustaría explorar en las siguientes iteraciones, es generar más instrumentos presenciales con este actor, ¿no? Con propietarios y propietarias. Y no sé si alguien más se anima a otro instrumento o herramienta antes de pasar al de puntaje, o cómo quieren hacerlo. Cambio. Bueno, pues de nuestra parte aplicamos la herramienta remoto con el proyecto en Sucre. Pues hicimos únicamente 2 aplicaciones de manera presencial, aprovechando que estábamos haciendo otra jornada de caracterización. Pues digamos que las únicas observaciones así como relevantes que hicieron para las personas que los aplicaron es sobre todo en el tema de pues algunas palabras clave, ¿no? Que ellos no entendían. Pues claro, es lo que hablamos de que de pronto a veces esas encuestas y demás se centralizan mucho en cómo hablamos en Bogotá, ¿cierto? Y las palabras allá en Sucre no las entendían, ¿no? Como, no sé, ducha, me decían como no entendemos mucho qué es eso. O sea, es el baño, es donde me baño, pero eso de ducha nosotros no lo utilizamos acá, por ejemplo, una cosa muy general. Hacían un par de sugerencias con el tema de, había una pregunta como si tenía el servicio del uso de electricidad, y allá lo que dicen es servicio de energía, ¿no? Es lo que se entiende allá. Por ejemplo, con el tema del saneamiento, entonces decían nosotros, creo que es el alcantarillado, ¿no? Me preguntaba ella, si es eso de saneamiento, porque no lo entendían tampoco. Entonces, realmente esa fue como la observación general.
Por otra parte, sí hay algo que nosotros veíamos y es que, pues claro, cuando hablamos en términos de capacidad operacional, pues a nosotros hablo yo desde el proyecto que yo dirijo, pues si tú me dices, claro, vamos a aplicar 300, no me da la capacidad operativa que tengo, porque realmente tengo 3 personas y son todas las que, entonces no nos daría realmente, pero aquí sí quiero hacer un énfasis en, claro, la importancia de estas articulaciones estratégicas, porque, bueno, yo no puedo tener la capacidad operativa, pero puedo remitirme los resultados, no sé, los que presenta Lina, por ejemplo, y con eso puedo tomar decisiones. Entonces, quería como resaltar eso de mi parte. Hola, yo complementando pues con Ángel el ejercicio que realizamos en Santander y en Sucre, pues como les había dicho en un principio, también las observaciones que salieron fue más que todo como de ese tema de redacción, también como de preguntas que eran reiterativas, me dijeron las personas. Nosotros hicimos una carpetica ahí en donde estamos como haciendo el trabajo colaborativo, en donde subimos dentro de la Santander y Sucre las herramientas que aplicamos, el escáner, y hicimos también un Word de observaciones, donde pues pusimos como cuáles eran esas observaciones específicas a cada pregunta y demás, como para que eso nos sirva también para cuando, digamos, se vayan a mejorar las herramientas. Otra cosa que me pareció súper importante, que incluso lo hablamos por correo un poco con Elena y con Jimena, es que, digamos, nosotros tenemos ya el conocimiento teórico, por decirlo así, de todos los talleres y demás, pero algo que también yo vi ahorita cuando fuimos a aplicar las herramientas es que los tiempos, pues también como fueron muy cortos, pues obviamente no pudimos, digamos, capacitar a las personas que iban a hacer los instrumentos y demás, así como con todo lo teórico que nosotros tuvimos la oportunidad de tener en el taller. Entonces sí me parecería chévere poder hacer como unas herramientas resumen, como para capacitar a las personas frente a todos estos elementos como teóricos, metodológicos, y también de pronto generar como una especie de instructivos, como también para que se facilite ese proceso de las personas que las aplican, porque muy seguramente va a pasar, digamos, eso que también a nosotros nos pasó. Entonces son como las sugerencias que damos. Gracias. Solo quizás me lanzo para el tema de la redacción de las preguntas. Es un muy buen punto y creo que vamos a enfatizar un poco en todas las herramientas que hay necesidad de testear las preguntas, ¿no? Porque obviamente pensando solo en Colombia tenemos ya estas diferencias. Si lo elevamos a nivel regional, obviamente vamos a tener aún más estas diferencias de palabras que se utilizan, ¿no? Y entonces es necesario siempre un poco de testeo con las personas que estamos encuestando para asegurarnos que se entienda. Y esta es parte también de la adaptación de las herramientas a nivel local. Solo esto. Y esto es válido para todas las herramientas, me atrevo a decir, ¿no? Que no es una cosa solo de la herramienta remota o de la herramienta, otras herramientas con enfoque participativo. También tenemos el mismo problema, probablemente, la misma consideración que hacer en la herramienta de puntaje, ¿no? ¿Dónde vamos a trabajar con una persona? Obviamente debemos pensar en lo que es cómodo por ellos y también en los conceptos, ¿no? Que quizás baño, saneamiento y ducha son todos en la misma habitación, es en el mismo cuarto y no necesitamos tantas distinciones. Quizás también, Jessica, querrías hablar porque realmente el enfoque de una unidad rápida también puede ser muy interesante porque queremos que este manual también sea adaptado para un proceso de respuesta rápida como tanto como de situaciones prolongadas, ¿no? Creo que fíjate si te di bien la palabra y avísame si no puedo. Hola, buenos días para todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Jessica, perfecto. Hola. Listo. Bueno, pues me presento de primera mano. Soy Jessica Pérez, soy asistente técnico de alojamiento e infraestructura del Consejo Noruego para Refugiados.
de la URR, que es la Unidad de Respuesta Rápida. Nosotros como equipo hicimos una complementación con el equipo ICLA y hicimos este testeo en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. Fue un trabajo muy chévere porque lo tratamos de hacer en dos partes. Una parte se hizo de forma remota, que consistía en una serie de llamadas donde hablábamos con los inquilinos y pues era como más de conversación, como para que tampoco se sintieran como un cuestionario, sino como para que ellos nos contaran cómo era la perspectiva de su vivienda, de qué materiales eran, para ir respondiendo cada pregunta. Y hicimos otros testeos de forma presencial en el municipio y pues obviamente fue mucho más fácil porque obviamente o sea, poder ver la vivienda, poder omitir varias preguntas que uno mismo se podía ir respondiendo sin necesidad de hacerlas. Fue un trabajo chévere, ¿por qué? Porque o sea, primero nos tocó, digamos, como reunirnos como equipo las personas que íbamos a hacer este testeo, como para llegar a acuerdos, para hacer nosotros mismos, o sea, aplicarla, entender cada pregunta, incluso pues ya en las reuniones pasadas hicimos los comentarios de algunas preguntas pues, que no nos parecían, que habían que hacerles algunas modificaciones, y más que un cuestionario lo hicimos así, que el inquilino se sintiera cómodo, que nos pudiera como contar cómo se sentía, pero nos pudimos dar cuenta que obviamente esta herramienta es muy importante que se pueda realizar de forma presencial, porque es muy difícil, digamos, como la perspectiva del inquilino de algo, digamos, adecuado a lo que es adecuado en realidad. Resalto mucho la complementación de los sectores. La verdad, este ejercicio ha sido de gran importancia, de una retroalimentación y de un proceso muy activo. Nada, eso. Ese fue el trabajo que nosotros desarrollamos desde la URR. Se nos facilitó mucho en este territorio porque ahí entregamos un tema de cash y esta herramienta de puntaje de vivienda nos ayudó mucho. No, la verdad nos dio mucho la mano para esta ayuda. Cambio. Muchas gracias, Jessica. Creo que esa adecuación y equilibrio de los instrumentos en lógica de primera fase, ¿no? y de posibles ajustes que tenga para contribuciones a soluciones duraderas o integración, no sé, el lenguaje que cada cual se sienta más cómoda, es un aprendizaje, ¿no? De cara también a las iteraciones futuras de esa posible duplicidad de lógica de instrumentos, aun sean presenciales y para inquilinos, a lo mejor requiere ese filtro o esa concepción desde la construcción y revisión del instrumento. Yo quería aprovechar para poner ahí, y Rafa, me permites ahí la confianza, pero quería aprovechar que te habías unido a la reunión para que te presentaras y tal vez unas ideas al aire también de los retos que venimos conversando con esta herramienta de puntaje, ¿no? O de oportunidades, según como lo quieras plantear. Cambio. Hola Javier, gracias. Disculpen todos que entré tarde a la reunión. Ok, queremos hablar de la estrategia de puntaje y creo que entra bien en la conversación entre lo presencial y lo remoto. Pues una parte nuestra nos encantaría poder lograr recoger a través de un proceso remoto, poder medir lo que es una vivienda adecuada. Trataremos de seguir seguir desarrollando eso, porque finalmente sabemos que hay muchísimas limitaciones para visitas. Tiene que ver con temas de recursos, muchos. En otros casos puede ser, o sea, finalmente vamos a tener que quizás nos va a tocar de todas maneras, y por ahora lo vemos,
tener visitas presenciales, porque finalmente, como dice la colega Jessica, es sumamente difícil interpretar, o sea, medir lo que interpreta el inquilino y lo que nosotros podemos medir. Además, lo bonito de una visita presencial es que la simple observación nos permite, a un ojo un poquito experto, nos permite llegar a conclusiones. Y eso también en muchos casos es un beneficio porque digamos que las expectativas se manejan de otra manera. En definitiva, seguimos por un lado desarrollando y queremos seguir desarrollando la herramienta de puntaje para poder medir lo que es una vivienda adecuada a través de sus 7 elementos. Y en cuanto a la modalidad de cómo registrarlo, queremos seguir, a pesar de que entendemos que la forma remota es una forma complicada, pues queremos seguir estudiándola y seguir con las dos. Y ver si logramos en algún momento llegar a algo a través de alguna herramienta también de innovación, o a través de las, no sé, quizás a través de fotografías, a través de mensajes de voz. No sé, quizás podemos seguir esa línea, aunque sabemos que es difícil, pero más en miras de buscar, de innovar, y seguiremos desarrollándola y contando con ella en una experiencia presencial. No sé, Javi, te doy la palabra. Sí, existe ese compromiso, ¿no? de acompañamiento desde el sector al instrumento, que yo en lo personal veo que consigue aunar, es de aquellos instrumentos que consiguen dialogar con más dimensiones y con los 7 elementos de la vivienda adecuada. Pero claramente no es un instrumento que lo resuelva todo, y a veces desde lo técnico nos alejamos a la incorporación de la visión de, por ejemplo, los niños y niñas de la vivienda, o de las personas adultas, donde nosotros lo reducimos a anchos de puertas o alturas de los equipos, donde podemos evaluar técnicamente eso, pero hay una parte cualitativa tan rica como la técnica que el resto de instrumentos pues nos ayudan a resolver. Creo que hablamos demasiado de este instrumento. Cambia. Ahí si quieren contar un poco, porque la idea era complementar también realmente con el apoyo de Elena y con el testeo de varios. Intentamos compensar o complementar, a veces compensar, a veces complementar, bastante esas herramientas duras que a lo mejor están más asociadas a la observación directa de la vivienda, y realmente esto ha dado muy buenos resultados. Entonces te dejo la palabra a Elena, Celia, bueno, Nico, Cami, todos los que participaron en ese ejercicio. Sí, muy brevemente, porque creo que es interesante escuchar quién efectivamente ha testeado las herramientas. Para compensar un poco las herramientas duras y técnicas, hemos pensado en un enfoque participativo de escucha, de cuáles son las prioridades, cuáles son las problemáticas que los inquilinos identifican. Y hemos desarrollado 3 herramientas, 2 basadas en conversaciones. Una lo llamamos el árbol de problemas, que es una herramienta donde los inquilinos identifican por su misma concepción, entonces no pensando en las dimensiones analíticas, no pensando en cómo nosotros pensamos en temas de alojamiento, cuáles son las problemáticas y cuáles son las causas y las consecuencias de esta problemática en su grupo, ¿no? Porque obviamente no tener rejas en una casa es diferente para diferentes miembros o integrantes del núcleo familiar. Y también desarrollamos una que se llama Yo, mi vivienda, mi vecindario, donde queremos pedir a las personas que nos cuenten un poco más visualmente o a través de sus percepciones dónde están viviendo.
Y la tercera es una entrevista telefónica que mixa un poco la herramienta dura con algunas preguntas más abiertas, más caritativas, que es un poco lo que nos contaron Sharon y su equipo y las colegas de ACNUR. Quizás quería escuchar de Celia, que sé que ha testeado en particular Yo, mi vivienda, mi vecindario, y también ha mirado un poco al árbol de problemas, cómo vio estas herramientas y su aplicación en el campo. Vale, gracias, Elena. Bueno, yo testé estas herramientas junto a Nico y a Cami, entonces si necesitáis cortar para añadir cualquier cosa, cualquier percepción que tuvierais por vuestro lado, adelante, por favor. Bueno, voy a empezar un poquito hablando de mis impresiones sobre la herramienta de Yo, mi vivienda y mi vecindario. Nosotros esta herramienta la testeamos con niños. Normalmente eran niños en torno a 6 años más o menos, alguno un poquitito más mayor. Y Cami también lo testeó con un adolescente. Entonces, bueno, digamos que según la experiencia que tuvimos, sí creo que sería importante también, aprovechando esta interdisciplinariedad que tiene este ejercicio, también contar con colegas que trabajen más desde la pedagogía para poder adaptar la herramienta a los distintos grupos de edad. Pero desde lo que es nuestra experiencia, me pareció una herramienta muy interesante también para humanizar el proceso, digamos, de evaluación, que no sea solo esa entrevista dura, así de ir viendo un poco la vivienda y demás, que por supuesto es necesaria, pero como ese acompañamiento para que no sea solo esa parte así tan dura, me pareció interesante. Las familias lo apreciaron bastante, o sea, como que fuera un ejercicio de implicar a toda la familia, y aunque obviamente los niños pues se van a implicar de una manera muy, muy distinta como lo hacen los adultos, pero me pareció bonito tanto el proceso de acompañar y de que también hubiera un momento un poco lúdico dentro de esta evaluación. Y también una cosa muy, muy bonita me pareció es también la frescura con la que los niños pueden enseñar su barrio, el parque, dónde duermen, etcétera. Incluso lo que hacíamos también era dejarles el teléfono a ellos para que pudieran grabarse, o los poníamos en modo selfie para que se vieran enseñando la casa. Entonces me pareció una forma lúdica y bonita también de poder ver un poco la realidad del hogar en ese sentido. Entonces la única recomendación en este sentido desde la experiencia sería con compañeros que se dediquen a la pedagogía, ver cómo se podría adaptar para los distintos grupos de edad, pero sin duda como complemento me pareció a mí personalmente muy interesante. No sé si Nico, Cami, queréis comentar algo de esta herramienta antes de pasar a otras. No, pues digamos que algo que tú ya comentaste fue precisamente como esa complementariedad y cómo, digamos, logra también como abarcar como las poblaciones también diversas que hay dentro del hogar, ¿no? O sea, no solo los adultos, que es como también una forma también en la que uno puede abarcar como la de puntaje, que lo hace más como desde una conversación, como desde con un adulto, pero estas pues que son más interactivas y son como para toda la familia, ¿no? Como un poco. Y lo que pues la gente sentía era también como algo de estar como en esos espacios en los que nosotros estuvimos, como donde los niños están como también muy guardados porque los ambientes en los que se encuentran son un poco peligrosos o son como no tan pues provechosos para ellos, como que son actividades que también como que dan un nuevo aire, a pesar de que digamos estamos hablando de un aspecto muy técnico como es el mercado, ¿no? Entonces como precisamente como esas herramientas pues obviamente nos sirven a nosotros para obtener, digamos, como la información, pero también para ellos, como para de pronto tener nuevos elementos como con otras personas o también, digamos, compartir como cuáles son sus expectativas y cuáles son como sus problemáticas. Yo sumo a lo que yo sumo a lo que ha dicho Celia y Camila, que pues completamente de acuerdo con ellas. Es que, digamos, también, o sea, un reto, sí, es
los grupos etarios, ¿no? A la cual se le va a brindar la encuesta, porque si bien realizamos estas encuestas para un adolescente ya de 13 años, pero con Celia, digamos, lo hicimos con niños de 3 a 6 años, entonces también era un reto enorme, la concentración, que nos respondieran las preguntas, entonces, digamos, ahí voy muy con Celia, sería muy importante, digamos, en este tipo de herramientas, la de Yo, mi vivienda y mi vecindario, pues que estuviera pues un pedagogo infantil o alguien, una persona que ayude en estos temas. Pero digamos, en las fortalezas de la herramienta, siento que con la del hogar y el puntaje se complementan muy bien, es una herramienta muy adecuada que, digamos, también facilita y ayuda ver, digamos, lo de la vivienda adecuada, ¿no? Las preferencias y las prioridades y las necesidades con los lentes de, digamos, de los niños, ¿sí? También esta herramienta lo que nos permite es darle una humanidad muy grande al ejercicio con los niños, niñas y adolescentes, y que también en el ejercicio, digamos, que ni en la de puntaje ni en la de hogar, en esta nos permitía a veces llegar más allá de lo que queríamos con los niños o niñas o adolescentes, ¿sí? Porque como es más una charla, como una entrevista, es algo más dinámico y mientras ellos, digamos, dibujan o dependiendo de la actividad, pueden ellos ir, digamos, navegando e ir contándonos cosas que, digamos, en el momento de elaborar las herramientas no pensábamos, pero que sí son muy importantes y a la final nos iban contando, ¿no? De que tales espacios iban muy bien, tales amistades, la comunidad los habían tratado muy bien, que iban de tal o de cual forma, digamos, no sé, a la compra de víveres y demás. Y eso nos permitía también como socavar más información que no teníamos en ese momento como planificada, pero que igual sí es muy importante para el ejercicio. Y siento que este de Yo, mi vivienda y mi vecindario lo permite y es muy, muy importante si se puede seguir dando. Muchas gracias. Sí, no, también comentar la cita que ha puesto Jimena en el chat, es una cita de una de las personas que entrevistamos y en cuyo hogar hicimos, digamos, practicamos con esta herramienta con sus hijos, los hijos de la persona que compartía con ella y demás, y esa cita es precisamente de un hogar en el que habíamos aplicado tanto la encuesta de puntaje como Yo, mi vivienda y mi vecindario, y bueno, resaltar un poco el aspecto humano, sobre todo del ejercicio, para que no sea, si bien siempre va a ser extractivo porque queremos obtener información, pero que no sea percibido de una forma tan dura, por así decirlo. Creo que me estaban diciendo por aquí por el chat que querían comentar también algunas colegas la parte de encuestas telefónicas, entonces les dejamos la palabra. Gracias, Celia. Y bueno, pasamos la palabra quizás a las colegas que testearon la herramienta telefónica. Sé que tenemos Camila, Sharon, Karen. A ver, ¿quién se anima primero? Hola. ¿Me escuchan? Sí, vale. Bueno, desde acá de Medellín realizamos pues la aplicación de las encuestas telefónicas. Pues contarles que en promedio nos tardamos unos 20 minutos en la aplicación de estas encuestas. Para nosotros tal vez fue un poco difícil volver a contactar a las personas porque buscamos personas que se hubiesen ubicado en las viviendas a partir del junio del año pasado. Ya sabemos que pues la población no es fácil de contactar, entonces fue un poco complejo ese ejercicio de volverlas a contactar, pero en general considero que la herramienta sí nos brinda información que puede ser analizada pues en el ejercicio, nos brinda unos datos importantes, al menos con nuestro colega Cruz Roja, con nuestro socio Cruz Roja que hicimos pues la aplicación, estábamos buscando un poco mirar si las personas realmente permanecían en las viviendas que se ubicaban por intermedio del proyecto ACNUR Cruz Roja, y pues vemos que en un porcentaje de un 63% las personas permanecen en los mismos hogares, o sea, realmente sí nos brinda información útil para poder diseñar, mejorar los proyectos y las actividades que estamos realizando con ellos.
El ejercicio se realizó de una manera más de tipo conversacional. No vimos como la opción de hacer una encuesta así fijada leyendo la pregunta, porque incluso había información que las mismas personas nos iban brindando en la medida que le preguntábamos, por ejemplo, cómo es su barrio. Entonces inmediatamente te podía dar varias características que se iban a preguntar más adelante. Entonces eso hizo que el ejercicio fuera un poco más conversado y no tanto como sentirlo como una encuesta. Sin embargo, sí, pues ahí como hicimos una anotación de algunas preguntas de pronto a mejorar un poco para la comprensión, pero en general pues creo que la valoración fue positiva. Ayer estuve conversando con los socios y la persona que estuvo pues ayudándome con el testeo me manifestó pues sus percepciones y realmente consideramos que fue un ejercicio muy ganador, al menos para acá, para poder hacer nosotros nuestro análisis en Medellín. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Karen. Tal vez ya para cerrar puedo añadir algo sobre la herramienta de grupos de discusión focal, tanto con inquilinos como con líderes comunitarios, algo muy breve y así vamos cerrando esta parte. Entonces, bueno, también testeamos, como comento, la herramienta de grupo de discusión focal, por un lado con líderes comunitarios, que creo que nos trajo también como información muy valiosa desde la perspectiva más de tensiones comunitarias, de los problemas que se podían dar, de cómo los líderes podían o no colaborar de alguna forma en la búsqueda de vivienda o la formalización de los arrendos. Entonces creo que eso nos dio una información que no hubiéramos obtenido de la misma forma con inquilinos y que sirve mucho para triangular también la información, o sea, ver como ciertas dinámicas territoriales que tal vez a nivel de hogar no van a salir tanto, o sí, pero en cualquier caso sirven para triangular. Y luego los grupos de discusión focal también con los inquilinos también nos dan como esa parte más cualitativa, que también es muy interesante para complementar las herramientas de hogar, porque al final es una discusión más informal y también nos va a dar una serie de información que tal vez no se va a captar tanto con otras herramientas y que va a servir mucho para complementar el análisis. Entonces, tal y como lo experimenté, al menos yo, creo que es necesario, digamos, que en el paquete de esta evaluación se incluya la parte cuantitativa sin duda, pero toda esta parte de herramientas cualitativas que son complementarias, son, quiero decir, igual de importantes. Lo importante es que vayan juntas y de la mano. Creo que fue muy recomendable y muy interesante. Creo que por mi parte sería todo para no robar mucho más tiempo. Gracias. Gracias, Celia. Sí, sobre todo la imagen, ¿no? de complementariedad actoral de las herramientas tiene que quedar a todo el mundo, porque realmente eso es el mensaje que queremos dar. Realmente todo es un paquete, pero para no robar tiempo y seguir en tiempo con lo que habíamos agendado, quería pasar simplemente para dar el cierre, los siguientes pasos, volver a reforzar la forma que hemos tenido de trabajar, que a lo mejor no es tan típica para otros, produce mucha confusión. Muchas veces veía también hay algunas anónimas que hicimos una encuesta online que es muy interesante también, que vamos a compartir. Ahora no vamos a tener tiempo, pero vamos a compartirla sin filtro, sin problema. Realmente hemos puesto al servicio del aprendizaje colectivo muchas herramientas, un apoyo técnico y retroalimentación continua durante las 3 semanas, el taller presencial, los talleres virtuales, el trabajo en campo y remoto, que como comentamos varias veces, no podríamos haberlo hecho sin el apoyo del Consejo Noruego, de la Cruz Roja Colombiana y ACNUR de Medellín. Pusimos una encuesta online anónima que también vamos a compartir este taller, y también lo documentaremos absolutamente todo, esperamos la semana que viene.
entonces tendrán acceso al informe de la primera iteración, y con eso pretendemos juntarnos como grupo de trabajo, tomar decisiones, mejorar las herramientas, etcétera, y si hay suerte, voluntad e interés por parte de otros países, poder oficialmente pasar el testigo a otros equipos, a otro país, a empezar de nuevo el ejercicio. Estamos mucho mejor preparados, por supuesto, estamos parados totalmente diferente a como lo empezamos en Colombia, pero sin embargo sigue siendo un ejercicio de iteración, en donde por supuesto invitamos a todos los países y grupos de coordinación. Y no sé si hay algunos de los colegas del sector que tienen algunos comentarios al respecto, a los siguientes pasos, a cómo quieren abordarlo, y bueno, yo por mi parte simplemente no tengo más nada que agradecer que a los equipos, sobre todo de terreno, porque realmente creo que hoy nos encontramos en muchísimo mejor posición que hace 4 semanas, y solamente gracias al esfuerzo colectivo. Te dejo la palabra, Javi, Rafa o Marta. Pues me lanzo. No, me sumo a los agradecimientos. Creo hablar por el grupo del sector de alojamiento regional, en que el avance que ha permitido un ejercicio casi 90% presencial y articulado desde el esfuerzo de distintas organizaciones, agencias, movimiento de la Cruz Roja, que nos permite no bajar el pie del acelerador sobre una necesidad priorizada desde nuestro plan de trabajo y desde las voces de los diversos socios, ¿no?, de la plataforma. Ahora toca utilizar toda esta motivación e ilusión en el eco al interno inclusive de nuestras organizaciones para este cambio de paradigma en lo que supone trabajar en un sistema de mercados, y ojalá colegas a los que llegue esta reunión, ¿no?, de Ecuador, Perú y otros países de la región, pues sean esa mano que aparece ahí y retomen el camino, ¿no?, que hemos iniciado para mí, exitosamente. Dejo ahí al resto de colegas, cambio. Sí, necesitamos equipo en Ecuador, en Perú, para seguir mejorando esto. Ha sido increíble en Perú y en cualquier otra parte, que entiendo que hay 25 personas, menos nosotros, conectadas. De pronto otro país se anima también. Ha sido muy lindo y para mí ha sido muy enriquecedor. He aprendido muchísimo de parte de los colegas que trabajan en mercado. No puedo cerrar sin agradecer profundamente a Jimena, a Lina, a Celia, por haberse movido hasta acá y por ponerle tanto. Creo que tiene muchísimo potencial. Sabemos que el arriendo es la solución más utilizada en toda la región, y en ese sentido creo que tenemos muchísimo que aportar para desarrollar programas de arriendo lo mejor posible, y precisamente pues que ese desarrollo esté basado en el mercado. Creo que va a ser clave. Entonces, agradecer y los contactaremos. No sé si ya hay manifiestos de tomar la batuta. Sé que estamos llegando al final, pero igual paso la palabra. Nada que añadir, solo sumarme a los agradecimientos a todos por el esfuerzo realizado. Muchas gracias.
Bueno, sin más, entonces damos por cerrado y muchísimas gracias también a los panelistas para contar su experiencia. Estoy segurísima que también siéntanse libres los otros países en escribirles en forma privada a los colegas sin que estemos en cámara para preguntar la experiencia también y quedamos también atentos todos a seguir abriendo espacios para sensibilizar, sociabilizar o también contarles a otros equipos y volver a rediseñar. Es un proceso abierto, colectivo, y si bien me encantaría que cada vez nos acercásemos más a un ejercicio real, a una simulación completa, como esto está basado en voluntades, ninguno cuenta con recursos al 100% para esto, realmente lo hacemos en base a todas las etapas que podamos iterar, con la voluntad de cada uno de nosotros y de todos ustedes. Muchísimas gracias y damos por cerrado. ¿Les parece? En tiempo. Un abrazo a todos.